Hola eSchoolers, hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a todos, pero aquí te vamos a resumir e intentar explicar de qué va todo. La invasión de Rusia a Ucrania es un complejo tema que tiene implicaciones históricas, religiosas, geopolíticas, en fin, una serie de factores que finalmente desencadenaron este 24 de febrero de 2022. Primero, geográficamente hablando, Ucrania es un punto clave en Eurasia. Como verás, está en el centro para pasar del este al oeste a través de la vía terrestre. Y por supuesto limita con países con ambiciones cada vez más grandes a nivel internacional, como Polonia. Asimismo, es una entrada clave al Mar Negro, y hasta hace poco era el país que regía la península de Crimea. De este tema hablaremos en breve. Ahora pasemos a hablar un poco de la historia de estas naciones. Por raro que suene, ambos provienen de un pueblo conocido como los eslavos, desarrollados en Europa del Este. Sin embargo, esta etnia tiene muchas ramificaciones, pero las principales son los eslavos occidentales, como los polacos y los checos, los eslavos meridionales, como los ex-yugoslavos, y finalmente los eslavos orientales. De aquí salen los rusos, ucranianos y bielorrusos. Ahora te preguntarás, pero tío eSchool, si los rusos y los ucranianos vienen de un mismo grupo, ¿por qué se están enfrentando? Espera que ahorita te explico. Y es que a lo largo de los años en este territorio se han mezclado personas que tienen ideologías, lenguas y tradiciones muy distintas entre sí. Por ejemplo, hay ucranianos que hablan ucraniano y ruso, otros que solo hablan ucraniano. Hay ucranianos que solo hablan ruso, ucranianos que tienen ascendencia rusa y en su mayoría hablan ucraniano o pueden hablar ruso y así sucesivamente. Ya empiezas a entender cuál es el origen del conflicto, ¿correcto? Ahora, sumado a estas diferencias culturales e idiomáticas, tenemos las diferencias religiosas. Dentro de esta compleja nación viven en su mayoría ortodoxos, pero también hay minorías importantes, como los católicos, principalmente en el occidente, los musulmanes por supuesto, e incluso religiones tradicionales del mismo Ucrania. Toda una mezcolanza conviviendo en un espacio geográfico y que hace muy difícil catalogar a Ucrania como una nación unificada. Ahora, un punto clave y al mismo tiempo uno de los más trascendentales fue sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hace poco el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la decisión de invadir Ucrania se daba para evitar más abusos de parte del gobierno de Kiev y además la intención de desnazificar Ucrania. Pero, ¿por qué dijo esto? Bueno, lo cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos vieron en los nazis un ejército con el cual aliarse para liberarse de la tiranía impuesta por Stalin y la Unión Soviética. Aunque los ucranianos del este, más ligados a Rusia, sí pelearon contra los alemanes en todos sus frentes. Esto para los rusos es una traición que no han olvidado, tomando en cuenta que Rusia fue el país que más sufrió en el frente europeo junto a Polonia. Incluso para ellos la Segunda Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra Patria. Y por supuesto, Putin, al tener formación en la KGB de la Unión Soviética, no se ha olvidado de este capítulo. Pero, ¿por qué los ucranianos, principalmente de Occidente, no querían a sus hermanos rusos? Bueno, lo cierto es que el tío Joe no era exactamente una persona amable, y básicamente sometió al pueblo ucraniano, incluso cometiendo crímenes contra la humanidad, como el Holodomor, donde murieron de hambre entre 3 a 7 millones de personas. Ahora, durante la Guerra Fría se dio un acto que nadie esperaba. Nikita Khrushchev le otorgó la península de Crimea a Ucrania, un territorio donde la mayoría era de etnia rusa. Esto generó diversas posiciones en la población, pero al ser la URSS una potencia dictatorial, pues no hubo mucha resistencia a la medida. Es así como llegamos al final de la Guerra Fría en los años 90. Mikhail Gorbachev era el secretario general de la URSS, y con su política económica llamada perestroika se da la disolución del bloque soviético en 1991. Tras esto, los enemigos de la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia, liderado por la URSS, y la OTAN, liderada principalmente por Estados Unidos, hacían las paces no sin antes llegar a ciertos acuerdos políticos y económicos para que no hayan conflictos en el futuro. Obviamente, quienes más tenían que perder eran las ex naciones soviéticas, principalmente Rusia, la hija legítima de la URSS. Es así que entramos al siglo XXI, y tras 10 años de relativa paz, entramos a una nueva fase del conflicto.
La Unión Europea, una alianza económica entre los países de Europa, y la OTAN comenzaron a adherir nuevos estados a sus filas, pero varios de estos eran ex estados soviéticos, algo que la OTAN había prometido que nunca iba a hacer. Esto por supuesto no le gustó nada a Rusia, y las viejas rencillas empezaron a salir a flote. Otra vez. Uno de los estados que buscaba integrar la OTAN justamente era Ucrania. De hecho, ya tenían los documentos en fase avanzada para entrar finalmente al bloque, pero el presidente Viktor Yanukovych, acusado de ser un títere de Moscú y específicamente de Vladimir Putin, anuló los tratados dejando en nada la anexión de Ucrania a la OTAN. En este punto, la población ucraniana respondió con furia, levantándose y llevando a cabo el Euromaidán, una serie de protestas en contra del gobierno, lo que dejó un saldo de entre 90 y 111 fallecidos aproximadamente. Tras esto, Viktor Yanukovych dejó el poder y se produjo una de las crisis más complejas, la Guerra de Crimea, donde los ciudadanos de la península, con ayuda rusa y un referéndum acusado de fraudulento, dejaron de pertenecer a Ucrania y se anexaron a Rusia. Y es este mismo punto el desencadenante a la Guerra del Donbass, que es básicamente lo que estamos viviendo, pero en una mayor escalada. Esta crisis se da porque, siguiendo el ejemplo de Crimea, los pueblos más orientales de Ucrania, Donetsk y Lugansk, comenzaron a declararse como estados independientes y buscar también anexarse a Rusia en un futuro. El mayor y entendible miedo de Moscú a que Ucrania esté en la OTAN es tener misiles de este bloque tan cerca de sus fronteras, lo cual en un eventual ataque no le daría tiempo al gobierno del Kremlin de responder a tiempo. Sin embargo, alegando a la soberanía nacional, el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que empezaría nuevamente el trámite de anexar Ucrania a la OTAN. Y es así como llegamos finalmente al fatídico 24 de febrero de 2022, donde finalmente las tropas rusas ingresaron a terreno ucraniano, realizando una especie de guerra relámpago, a lo ejército nazi, desplegando paracaidistas, soldados por mar y tierra, mercenarios y decenas de tanques para invadir el país lo antes posible. Aunque, como siempre, el principal arma de Rusia son los misiles lanzados contra la población y establecimientos militares estratégicos. Sin duda alguna, lo que Putin no se esperaba es la resistencia ucraniana, sobre todo por parte de su presidente, el cual ahora actúa como un líder de guerra en el país que le otorgó el poder. La pregunta del $1.000.000 es: ¿hay alguna solución? Pues la más viable por el momento parece ser los tratados de Minsk I y II, una serie de acuerdos que buscaban justamente la pacificación de Ucrania antes de que estalle un conflicto mayor. Claramente estos tratados todos los países lo habrán utilizado para papel reciclaje o algo similar, porque nadie lo ha cumplido. Pero, ¿por qué los tratados de Minsk serían una solución? Bueno, aunque no habría realmente un ganador, en estos acuerdos se buscó asegurar principalmente tres cosas. Primero, un alto al fuego en las zonas del Donbass, donde la guerra cada vez está cobrándose más vidas. Lo segundo es justamente establecer mejores condiciones para los afectados por el conflicto. Y tercero, mejorar o al menos retomar a la normalidad la situación económica de Ucrania. Este último punto ya no es solo preocupación de Europa, sino a nivel mundial. Los precios se han disparado, a causa de la paralización industrial causada por la pandemia, por supuesto, pero ahora también por el conflicto ruso-ucraniano, lo que ha hecho que principalmente el precio de los hidrocarburos, los alimentos, entre otras cosas, alcancen cifras récord. Además de un inminente miedo a una guerra nuclear, algo que no veíamos desde hace más de 30 años. Todos estos factores mezclados están dando paso a una recesión económica que parece nos acompañará un buen tiempo. En el mundo, las protestas a favor de la paz se están dando en varias ciudades, incluso en la misma Rusia. ¿Quién ganará la guerra? No lo sabemos. Lo único que sabemos hasta el momento de manera segura es que lamentablemente ya hay más de un perdedor.